Toda parte de la física tiene que estar respaldada por una ecuación matemática. Toda fórmula física es una ecuación matemática. Por consiguiente, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? Tenemos que tomar en cuenta que para la operación vectorial, la dirección y el sentido de los vectores vale mucho. Es decir, si tenemos dos vectores colineales, basta una simple suma. Esto radica en el ejemplo de que, por ejemplo, alguien avanza cierta distancia, vector A kilómetros. Luego avanza otro tanto, vector B kilómetros. Entonces, el resultado va a ser desde donde ha empezado el primer vector hasta donde termina el último vector. Suponiendo una persona avanza 3 kilómetros, luego 4. En total, ¿cuánto avanzaría? 5. Ese es el vector resultante. Bien. ¿Cómo lo hago entonces esto matemáticamente? Pues simple. El vector resultante va a ser igual a la suma del primer vector más el segundo vector. Una simple suma cuando los vectores son colineales. ¿Qué quiere decir que son colineales? Que están en una misma dirección. Puede ser horizontal, puede ser vertical o puede ser alguna línea diagonal, pero los vectores están sobre una sola línea. Pueden estar en el mismo sentido o pueden estar en signos contrarios. Cuando son en el mismo sentido, los vectores se suman, pero cuando los vectores están en sentido contrario, entonces los vectores se restan. Es lo mismo que si una persona avanza 5 kilómetros, retrocede 3, ¿cuánto está a la distancia de que ha empezado? Solo 2. Entonces eso es si los vectores son colineales. Pero ¿qué pasa si los vectores no son colineales? Y los vectores estarían formando un ángulo de 90 grados. Entonces ya aquí aparece un plano, por lo tanto se los puede llamar pero para aclarar podemos colocar como ortogonales. ¿En el sentido de qué? En el sentido de que los vectores van a formar un ángulo distinto. Va a haber un ángulo. Puede ser este vector 1 y puede ser este vector 2. Entonces ya hay un ángulo entre los dos vectores. No puedo sumarlos porque ya no son colineales. Entonces cuando ya hay un ángulo ya son vectores coplanares. En este caso, ortogonales, voy a hacer referencia a que hay un ángulo recto entre esos dos vectores. Y al haber un ángulo recto entre esos dos vectores, me indica que tengo que utilizar alguna función trigonométrica. Bien, para resolverlo podemos utilizar tanto el teorema de Pitágoras, pero antes puedo utilizar lo que era el método del paralelogramo, trazando líneas paralelas, o puedo utilizar el método del triángulo, no hay problema. Pero para hacerlo matemáticamente, entonces yo tengo que tomar en cuenta esto. Que cuando el ángulo es de 90 grados, aquí se aplica el teorema de Pitágoras. Donde me dice que el valor de la hipotenusa elevado al cuadrado siempre es igual a la sumatoria de los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. Pero profesor, ¿de qué está hablando? Observen, aquí hay un triángulo rectángulo. Sí hay un triángulo rectángulo. Donde aquí tengo un cateto que sería vector 2 y el vector 1 se vuelve a repetir aquí. Ahora observen, ¿hay un triángulo rectángulo? Sí hay un triángulo rectángulo. Entre estos tres lados, ¿cuál es el lado más largo? Vector resultante.
¿El lado más largo es la hipotenusa? Sí. Entonces mi hipotenusa es vector resultante. Pitágoras me dice que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos. ¿Cuáles son los catetos? El vector 1 y el vector 2. Pero cada uno de estos tiene que estar elevado al cuadrado. Es decir, el valor del vector 1 yo le voy a elevar al cuadrado y el valor del vector 2 también voy a elevar al cuadrado. Bien. Entonces, si los vectores son coplanares y se forma un ángulo de 90 grados entre esos dos vectores, yo también puedo afirmar que ese ángulo se repite aquí. Entonces voy a utilizar el teorema de Pitágoras para poder determinar el resultante. ¿Por qué? Porque la resultante va a ser en este caso la hipotenusa. Al formarse este triángulo rectángulo, el lado más largo siempre es la hipotenusa. Los catetos llegarían a ser estos vectores. Vuelvo a repetir que este vector se repite aquí. Entonces, matemáticamente me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los dos catetos, cada uno elevado al cuadrado. ¿Qué más? En física también me van a pedir un ángulo. Y si me piden un ángulo hay que determinar. Por ejemplo, me pueden pedir la orientación del vector resultante. En este caso yo lo voy a denominar θ. Para eso uno tiene que utilizar funciones trigonométricas. En este caso, como yo he partido de estos dos vectores, que sería vector 1 y vector 2, que llegan a ser catetos, puedo utilizar la función tangente. Función tangente de θ me dice que es igual a ¿qué? A cateto opuesto sobre cateto adyacente. En este caso, mi cateto opuesto es vector 1 y mi cateto adyacente es vector 2. Bien. Entonces, no se olviden que para poder saber cuál es opuesto y cuál es adyacente, uno tiene que observar primero el ángulo. Si yo tengo el ángulo, puedo saber cuál es el cateto opuesto. En este caso, despejando θ va a ser igual a ¿qué? A la tangente del cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Vector 1 porque está al frente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Adyacente significa al lado del ángulo. En este caso, el ángulo es θ. ¿Qué lado está al lado? Vector 2. Por lo tanto, el cateto adyacente sería vector 2. Bien. Entonces, si son colineales, se suman o se restan. Si son coplanares y forman un ángulo de 90 grados, para la resultante tendría que aplicar teorema de Pitágoras. Y para la orientación o el ángulo tendría que utilizar la función tangente. Ahora, ¿qué pasa si los vectores no forman un ángulo de 90 grados? Suponiendo. Tengo vector 2 y tengo vector 1. Pregunta. ¿Hay un ángulo de 90 grados aquí? No hay un ángulo de 90 grados. Entonces, ¿cómo puedo resolver esto? Gráficamente es fácil, pero analíticamente, ¿cómo lo hacemos? Primero, vuelvo a repetir, tengo que observar qué tipo de ángulo hay. No hay un ángulo de 90 grados. Bien. En este caso voy a utilizar una derivada de la ley de cosenos. No es una derivada, pero vamos a partir de esta idea. Este ángulo es el ángulo que está entre el vector 1 y vector 2.
puede ser diferente su nombre, pero en este caso lo estoy colocando como tita. Este es el vector que interesa. El ángulo que interesa. No es igual a 90 grados. Por otra parte, ¿cuál va a ser mi resultante? Bien. Voy a volverlo a graficar a un costadito para que se pueda diferenciar bien. Tengo vector 1 y tengo vector 2. Para resolverlo puedo utilizar también el teorema de paralelogramo o el método del paralelogramo o el método del triángulo. Vamos por el método del paralelogramo. Del vector 2 manteniendo su dirección y sentido trazo una línea segmentada. Del vector 1 manteniendo su dirección trazo una línea segmentada, ni bien terminan los vectores. ¿Cuál es el vector resultante? El vector resultante es uniendo estos dos puntos. Aquí estaría el vector resultante. Bien. Este vector resultante matemáticamente, para poder encontrarlo, no podría utilizar directamente la ley de cosenos. Entonces vamos a utilizar algo que en física va a cambiar un poquito, pero no mucho, ¿ya? En física yo sé que el vector resultante elevado al cuadrado va a ser igual a la sumatoria de los otros dos vectores del cual estamos partiendo. Es decir, tengo al vector 1 y tengo al vector 2. El primer vector elevado al cuadrado más el segundo vector elevado al cuadrado. Y aquí va a estar la diferencia con matemáticas. En matemáticas utilizo signo negativo y en física utilizo signo positivo. Más el doble producto, es decir que voy a multiplicar el primer vector por el segundo vector. Y esto a su vez voy a multiplicar por coseno de un ángulo. Ahora la pregunta es, ¿cuál ángulo? En matemáticas utilizo el opuesto, pero en este caso no estamos en matemáticas, sino estamos partiendo de un ángulo de un triángulo. Si no, estamos partiendo del ángulo que está entre estos dos vectores. Entonces, si yo quiero encontrar el resultado de estos dos vectores, ¿qué ángulo voy a utilizar? El ángulo que existe entre esos dos vectores. En este caso lo he llamado tita. Bien. El resultado de dos vectores que no forman un ángulo de 90 grados es igual, elevándolo al cuadrado, es igual a la suma de estos dos vectores, cada uno elevado al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, multiplicado el coseno del ángulo que estaban entre esos dos vectores también. O sea, tita. Si tita es el ángulo que está entre estos dos vectores, entonces aquí voy a colocar tita. Bien, vuelvo a repetir, en física utilizamos letras griegas. Puede ser tita o puede ser otro. Pero tita en este caso es el ángulo que existe entre el vector 1 y el vector 2. Entonces esas son las fórmulas que voy a utilizar para poder resolver una operación vectorial. Si los vectores son colineales, se suman o se restan, dependiendo del sentido, si son iguales o no. Ahora, en los vectores coplanares, si son ortogonales, forman un ángulo de 90 grados, que aplica teorema de Pitágoras y las funciones trigonométricas. Pero si no hay un ángulo de 90 grados, voy a utilizar esta fórmula que proviene del teorema de cosenos o la ley de cosenos. Sin embargo, la diferencia es este signo. ¿Por qué cambia este signo? Porque no estoy utilizando un ángulo dentro del triángulo, sino estoy utilizando el ángulo que existe entre estos dos vectores, que yo lo estoy llamando tita y por eso lo estoy anotando.